Stephen King tiene una habilidad creativa excelente, especialmente cuando se trata del terror, y cada libro nuevo que publica se vende a nivel mundial en cantidades exorbitantes. Esto parece deberse a esta misma habilidad que le permite generar historias de una manera muy diferente a muchos otros escritores. Aunque toma inspiración generalmente de autores como Edgar Allan Poe o Lovecraft, entre muchos otros, su narrativa se aleja bastante de este tipo de autores. Además de esto, las historias del proclamado rey del terror son todo menos genéricas. Stephen King tiene una pericia para convertir ideas extrañas en relatos bien construidos y creíbles, pero especialmente aterradores. Ideas alejadas de los clichés del terror, pues rara vez vemos en sus libros los típicos asesinos, casas encantadas o criaturas que se repiten una y otra vez en el género. Cuando hace uso de ellos, lo hace de manera única. Pero, ¿de dónde salen estas ideas? Stephen King ha explicado en muchas ocasiones las situaciones o experiencias que lo han llevado a escribir varios de sus libros. En este video voy a contarte de dónde específicamente ha surgido la chispa para varias de las historias clásicas que nos han fascinado de este autor y de las cuales ha dado a conocer su fuente de inspiración. Carrie. Se rumora que Carrie, el primer libro publicado por King, estuvo a punto de no ver la luz, pues el escritor, insatisfecho por los resultados de las primeras 3 páginas, arrojó el manuscrito a la basura. Fue Tabitha, su esposa, quien lo sacó de la papelera y lo obligó a continuar. Es a ella a quien tenemos que agradecerle por la gran cantidad de libros publicados hasta la fecha, pues sin este primer libro, tal vez Stephen nunca hubiera llegado a publicar de manera regular o su carrera pudo haber sido diferente. Según relató el autor, Carrie comenzó como un reto, pues una mujer le mencionó que escribía muchas cosas sobre hombres y que no era capaz o le daba miedo escribir sobre mujeres. King se tomó esto de manera personal y decidió escribir un libro sobre una chica y una pelea entre chicas, obviamente añadiendo el componente paranormal. El escritor cuenta que Carrie como personaje está basada en 2 chicas con las cuales estudió. Una de las chicas era de una familia extraña, su madre era apostadora y la chica solo tenía una muda de ropa que usaba todo el año, por lo cual los otros chicos se burlaban de ella. La chica ahorró y se compró otra muda, consiguiendo por el contrario que se burlaran más de ella. King recuerda mucho esto. La chica, según el autor, terminó por suicidarse después de casarse y tener hijos. La otra chica le dio al autor la idea de una madre fanática religiosa, pues tenía una madre que rozaba la locura y atormentaba a la chica con este tema. A la historia añadió lo que había investigado sobre telequinesis y sus experiencias como profesor, y el resultado fue su primera obra publicada en 1974. Salem's Lot. Solo un año después de Carrie vino el segundo libro de King, Salem's Lot. Este libro de vampiros está claramente inspirado por el clásico Drácula de Bram Stoker, cuya influencia está muy marcada. Según el escritor, la idea de Salem's Lot comenzó como una broma, pues simplemente se le ocurrió la pregunta de ¿qué pasaría si Drácula llegara a Estados Unidos en los años 70, década en la cual se escribió Salem's Lot, a lo cual respondió en broma que seguramente sería atropellado por un taxi. Sin embargo, la idea se negaba a irse de su mente y fue tomando más seriedad cada día. Por lo cual, King, evitando la situación de broma del taxi, se preguntó qué pasaría si el conde llegara a un pueblo pequeño y decidió escribir Salem's Lot, que de hecho fue titulado originalmente como Second Coming o Segunda Llegada, refiriéndose al regreso del conde. Además de Drácula, otro detalle incluido en la novela fue un sueño que King tuvo cuando era niño, en el cual vio a un hombre ahorcado colgado, y cuenta que en el sueño, cuando se acercó al cadáver, se dio cuenta que era él mismo, podrido y devorado por las aves. Su propio cadáver abrió los ojos y lo miró. King, aterrado por este sueño, lo agregó a su novela como Javi Marsden, el propietario de la casa en la colina que se ahorcó en su interior. Dicha casa, dicho sea de paso, tiene cierta inspiración en Hill House de Shirley Jackson. El Resplandor. La tercera novela del autor, publicada en 1977, El Resplandor, está profundamente basado en La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, y podemos ver múltiples citas y referencias a este relato a lo largo de la novela. El Resplandor nace principalmente con la necesidad de King de escribir una historia lejos de su natal Maine, donde se ubicaban los relatos anteriores. Por este motivo, la familia se trasladó a Boulder, Colorado, y cerca de Halloween se registraron en el Hotel Stanley en las Montañas Rocosas.
Por poco no logran registrarse en el hotel, pues debido a la temporada baja, estaba a punto de cerrar sus puertas. Sin embargo, terminaron por aceptarlos, haciendo que fueran los únicos huéspedes en todo el hotel, donde les asignaron la habitación 217, lugar de mucha importancia en el libro. King forjó la idea general del Hotel Encantado esa noche, pues en primer lugar había escuchado que en el Stanley se había presentado actividad paranormal anteriormente, aunque la familia no llegó a ver ni escuchar nada. Esa noche cenaron en el gran comedor del hotel totalmente solos. Se escuchaba música de orquesta grabada, pero no había una orquesta tocando. Tabitha se fue a dormir, pero Stephen recorrió el solitario hotel hasta terminar en el bar donde un hombre llamado Grady, como el personaje que después aparecería en la novela, lo atendió. Esa noche soñó que su hijo corría por los pasillos del hotel asustado mientras lo perseguía una manguera de incendios. Todos estos detalles le dieron a Stephen la imagen general que quería del hotel en su novela. Finalmente, los personajes vinieron directamente del autor, pues Danny está basado en un personaje de una novela que King comenzó y nunca terminó, llamada Darkshine, sobre un niño psíquico en un parque de diversiones, mientras Jack, según el autor, fue la forma en la cual pudo liberar muchas frustraciones que lo atacaban, como ciertos sentimientos de ira o agresión hacia sus hijos o sus problemas con el alcohol. De hecho, en la novela original, el nombre completo de Jack es John Stephen Torrance. The Stand. The Stand, la danza de la muerte o apocalipsis, dependiendo de su edición, fue publicada originalmente en 1978, sin embargo en 1990 fue reeditada con el texto completo, pues la mayor parte fue eliminada para lanzar una novela más corta. La primera referencia que da Stephen King a la inspiración para esta novela está relacionada a Patty Hearst, una actriz secuestrada en 1974 por el Ejército Simbiótico de Liberación, una organización de izquierda estadounidense quienes abusaron física y sexualmente de ella. La actriz terminó por unirse a dicho ejército y realizar varios golpes terroristas junto a ellos. El escritor quería realizar una historia similar donde se mostrara un síndrome de Estocolmo extremo similar al caso de la actriz, ya que pensaba que a través de una novela podría desglosar psicológicamente el hecho y darle un cierto sentido a una situación a simple vista incoherente. Según King, con las noticias de la actriz en la mente, recordó una novela llamada La Tierra Permanece, en la cual un virus arrasa a la humanidad y solo una persona sobrevive. El escritor le pasó por la mente la idea de qué pasaría si solo el Ejército Simbiótico de Liberación hubiera sobrevivido, lo cual da explicación al grupo formado por Flag y su comportamiento con y hacia su líder. Por último, el concepto de dualidad que nos presenta dos bandos viene por parte del deseo de Stephen King de escribir una novela épica de fantasía al estilo del Señor de los Anillos, pero ambientada en América en la época actual. Según él, tuvo esta idea por años sin saber cómo desarrollarla hasta que vio un segmento sobre guerra bioquímica. Bajo esta premisa de guerra bioquímica, el escritor desarrolló su novela que, en sus propias palabras, en lugar del Hobbit usó un texano de nombre Stu Redman como héroe, en lugar de un Lord Oscuro usó un loco sobrenatural despiadado llamado Randall Flagg y en lugar de Mordor usó Las Vegas. Ojos de Fuego. Publicado en 1980, se rumora y en parte se puede evidenciar que gran parte del libro está influenciado por la Operación MK-Ultra, un programa de la CIA que investigaba el control mental a través de diferentes drogas administradas a sujetos experimentales. Teniendo en cuenta que una gran parte de la documentación sobre la Operación MK-Ultra fue liberada en 1977 por la Ley de Libertad de la Información, es muy posible que Stephen King se basara en dicha operación para la narrativa de la novela que sería publicada 3 años más tarde. Cuyo fue publicado en 1981, sin embargo, la idea principal vino de algo que ocurrió a King en 1977, 4 años antes de su publicación. En una primavera de aquel año, el autor llevó su motocicleta a un mecánico que vivía en las afueras de Bridgeton, Maine, en medio de la nada. El escritor cuenta que la motocicleta estaba tan averiada que a duras penas logró llegar hasta allí, por lo cual, si no era reparada, habría sido muy difícil regresar. Al llegar allí, un enorme San Bernardo salió del granero gruñendo. Stephen comenzó a retroceder asustado cuando un hombre, que después representaría a Joe Camber en el libro, salió y le dijo que no se preocupara, que el perro no mordía. El escritor se acercó para acariciarlo y el perro se aproximó con aire agresivo. El hombre le dijo al perro que se calmara y le dio una palmada, con lo cual el animal obediente se sentó. El dueño le contó a King que el perro nunca había hecho eso.
El autor, pensando en cómo su motocicleta averiada no le permitía escapar, se imaginó cómo sería esa misma escena de manera más prolongada, sin el dueño del animal allí para ayudarle y en un escenario más pequeño como un automóvil. De allí surgió la idea para Cuyo y el automóvil Pinto de Dona que conformarían la novela. Christine. Christine fue publicada en 1983. De acuerdo a King, la idea le llegó una noche mientras arribaba a casa en su auto. Viendo cómo el odómetro pasaba de 9.999 kilómetros a 10.000, se preguntó si nadie había pensado en un odómetro que corriera al revés para el auto y que éste se volviera más joven en lugar de más viejo. Al día siguiente comenzó a escribir una divertida historia corta, pero que lentamente se fue convirtiendo en una larga novela. Cuando King vio que la historia se alargaba, decidió agregar al tema sobrenatural un trío amoroso que, de paso, involucraba a Christine, el auto inspirado por el tema del odómetro. Cementerio de mascotas. Cementerio de mascotas fue publicado en 1983. A principios de 1979, mientras el autor trabajaba en la Universidad de Maine, vivía en una casa de alquiler sobre una ruta por la cual transitaban grandes camiones. En dicha ruta eran constantes los animales que morían a causa de estos vehículos. Los niños solían enterrar a sus mascotas en los bosques detrás de la casa en donde habían hecho un cementerio informal. Cierto día, como era de esperarse, el gato de su hija fue atropellado por un camión. Stephen tuvo que enterrar a la mascota en dicho cementerio y explicarle a su hija lo que había sucedido y todas sus dudas respecto a la muerte. Un par de días después, la idea del libro se formó en su mente. Lidiando con el dolor de su hija, comenzó a preguntarse qué pasaría si una familia perdiera a su mascota y en lugar de decirle a su hija, lograra que el gatito regresara, aunque no lo hiciera siendo él mismo. También lo rondaba el pensamiento de qué sucedería si en lugar de un gato hubiera sido un niño el atropellado. Había tenido la experiencia con su hijo Owen de tener que detenerlo mientras corría hacia la peligrosa carretera. Ambas ideas se mezclaron y forjaron el bosquejo de la historia que se implantó tanto en su mente que tuvo pesadillas aquella noche con un cadáver que caminaba arriba y abajo por la carretera frente a su casa. King cita también como inspiración al cuento La pata de mono, en el cual una familia le pide a la pata de mono como deseo que su hijo vuelva de la muerte, lo cual termina por suceder aunque de manera poco satisfactoria. El ciclo del hombre lobo. El origen de esta novela, publicada en 1983, es muy sencillo. A Stephen King se le solicitó la creación de un calendario. Cada mes iría acompañado de una ilustración y una viñeta con un pequeño texto del autor. A King se le ocurrió la idea de usar la variación del ciclo lunar a través de los meses para crear una historia sencilla sobre un hombre lobo. Sin embargo, como es costumbre en él, Stephen se extendió más de lo necesario considerando que las viñetas eran demasiado pequeñas y terminó pasándose tanto de la extensión requerida que el relato terminó por publicarse a manera de una novela corta. El talismán, publicada en 1984, es una colaboración entre Stephen King y el autor Peter Straub. La idea surgió entre ambos cuando Stephen King se mudó a Londres en el año 77 y se hicieron buenos amigos. Sin embargo, nunca llegaron a concretarlo pues King se mudó de vuelta a Estados Unidos 3 meses más tarde. Ambos continuaron en contacto y mantuvieron la idea de colaborar. Sin embargo, no fue hasta que Peter Straub se mudó a Estados Unidos que lo hablaron seriamente y escribieron El talismán. Tras esto, continuaron escribiendo una secuela llamada Casa Negra que vio la luz en 2001 y al parecer un tercer libro ha sido planeado por ambos autores. Los ojos del dragón. Los ojos del dragón fue publicada en 1987. Este fue uno de los primeros cambios de género marcados por parte de Stephen King y el origen de esta novela es precisamente ese. Cuando su hija cumplió 13 años, Stephen notó que había escrito igualmente 13 novelas, de las cuales su hija no había leído ninguna. Su hija lo amaba, pero fue sincera y le dijo que no estaba interesada ni en los vampiros, ni en los fantasmas, ni en ninguna otra de las terroríficas criaturas que había creado su padre. Por este motivo, King se sentó a escribir una novela que pudiera interesar a su hija, por lo cual fue ella quien recibió en primer lugar el manuscrito recién terminado. La niña comenzó a leer sin mucho entusiasmo, pero aquello fue cambiando a medida que leía. El autor vio con regocijo que la historia atrapó a su hija, quien se acercó con un abrazo y le dijo que lo único malo de la novela era que no quería que terminara. Maleficio. Stephen King llegó a pesar más de 100 kilos en una época y era un fumador constante. En cierto punto, su médico le indicó que estaba en riesgo de un ataque cardíaco y que tenía que bajar de peso.
El autor menciona cómo el proceso lo afectó psicológicamente, pues no deseaba perder el peso ni hacer las cosas que eran necesarias para ello. Todos los días se pesaba y se asustaba por los kilogramos perdidos, y allí fue donde se preguntó ¿qué pasaría con alguien que comenzara a perder peso y nunca se detuviera? De allí partió la idea para Maleficio, que terminó siendo publicada en 1984. It. Stephen King cuenta cómo en 1978, mientras vivía en Boulder, Colorado, su auto se averió mientras volvía de un almuerzo familiar. El auto fue llevado en grúa y el escritor tuvo que esperar a que fuera reparado. Una vez el mecánico lo llamó, Stephen, sin auto, pensó en tomar un taxi, pero al final decidió que una pequeña caminata de unos buenos kilómetros le haría bien y se fue caminando. El taller estaba en una zona industrial bastante solitaria. Para cuando llegó a la carretera que llevaba al lugar, el crepúsculo ya dominaba el cielo. Mientras caminaba por aquel desolado camino y el cielo se iba oscureciendo, el autor comenzó a sentirse nervioso y darse cuenta de lo solo que se encontraba. Más cerca del taller, King tuvo que cruzar un viejo puente de madera. Caminando por allí y escuchando cómo sus pesados pasos resonaban en la madera, el autor recordó la vieja historia del troll viviendo bajo el puente y se preguntó qué pasaría si de repente la voz de un troll lo llamara desde abajo del puente preguntando quién pasaba por allí. De repente quiso escribir una historia sobre un troll real que vivía bajo un puente. La idea se desvaneció mientras recogía su auto, y aunque a veces la recordaba, nunca la recuperó con la pasión y la urgencia que lo acosaron en aquel viejo puente. Sin embargo, años más tarde, recordando la idea de este relato, se le ocurrió de repente que la historia podía ser más grande de lo que había planteado en un principio, que tal vez el puente podía ser solamente un símbolo. Recordó también a Bangor, una de las ciudades de Maine donde había vivido, la cual era atravesada por un gran canal. Se le ocurrió que el puente podría ser una ciudad bajo la cual vivía un monstruo, y que había bajo una ciudad túneles y alcantarillas. Así nació la idea de una criatura que viviera bajo la ciudad, morando en su sistema de alcantarillado. Stephen dejó reposar la idea por años, sin olvidarla. Un día recordó otra de las ciudades donde vivió de niño, Stratford, Connecticut. Allí había una biblioteca donde la sección de adultos y de niños estaba conectada por un pequeño corredor, similar a lo que veríamos después en el libro. El escritor vio este corredor como una especie de puente, que simbólicamente los niños tendrían que cruzar para convertirse en adultos. Así se le ocurrió hacer la historia de manera que pudiéramos ver a sus protagonistas como niños y adultos en la misma historia. Para 1981, King decidió que era momento de escribir. Pensando en los niños, decidió que el monstruo tenía que representar todos los miedos que los chicos suelen tener. Por este motivo, eso puede transformarse en todos esos miedos, hombres lobos, momias, etc. Y eligiendo como avatar principal aquel ser extraño que por alguna misteriosa razón, en lugar de provocar risas como es su principal objetivo, generalmente provoca el terror en los niños, un payaso. Así nacieron los tres pilares principales que conforman una de las novelas más importantes del Rey del Terror: The Remain, inspirada en Bangor como el puente; Los Perdedores, como aquellos que caminan sobre él; y por último, It, o eso, como el troll, el monstruo acechando debajo del puente.